El culto a los muertos. Acerca de las creencias religiosas de los diversos pobladores de la zona de Occidente durante el periodo clásico, cabe citar únicamente hallazgos del culto a los muertos y la idea de una supervivencia en el más allá se nos muestra en las tumbas bastante frecuentes en la zona. En algunas de ellas, sobre todo en el Valle de Colima, junto con otras ofrendas, han aparecido representaciones de perrillos en barro, los famosos Xoloitzcuintli. Su presencia al lado del muerto ha sido interpretada a veces en términos de la creencia vigente en el altiplano central, de lo que quienes morían debían ir al más allá acompañados por un perrillo. La creencia maya. Hubo también entre los mayas, como fue el caso de otros pueblos de Mesoamérica, la creencia de que todo procedía en última instancia de un supremo Dios, con rostro masculino y femenino, pareja que engendra y concibe la realidad del universo. Yum Kimil es el dios de los muertos en maya. Mixcoatl en Tula se enfrentó a la mariposa de obsidiana. Cuando los chichimecas irrumpieron, los guiaba Mixcoatl. Comandaba a 400 guerreros, los 400 Mixcoas, sus seguidores. Vinieron a salir por las 9 colinas, las 9 llanuras. Llegó a este territorio en los primeros años del siglo X. No estuvo exenta de peligros. Entre otras cosas, en términos míticos, se nos dice que Mixcoatl tuvo que enfrentarse con la diosa Itzpapalot, mariposa de obsidiana, la deidad guerrera de rostro femenino. Según la leyenda, sobre Mixcoatl y su gente cayó Itzpapalot, devoró y dio fin a los 400 Mixcoas. Tan solo Iztac Mixcoatl, el Mixcoatl blanco, escapó de sus manos y se metió dentro de una biznaga. Itzpapalot arremetió entonces contra la biznaga. Mixcoatl salió de ella y flechó enseguida repetidas veces a la diosa. Invocó luego a los 400 Mixcoas. Volvieron estos a erguirse, volvieron a vivir. Luego siguieron flechando a Itzpapalot. Cuando ésta murió, la quemaron. Los Mixcoas, con sus cenizas, se empolvaron y se pintaron alrededor de los ojos. Hicieron suyos los atributos y destinos que eran antes de la diosa.
Quetzalcóatl se embriaga y cohabitó con la princesa Quetzalpetátl. Cantos de gran fuerza épica son los textos donde se relata lo que enseguida ocurrió. En estado de embriaguez, Quetzalcóatl cohabitó con la princesa Quetzalpetátl. Los hechiceros realizaron entonces varios portentos que trajeron consigo la muerte de muchos toltecas y la desolación en Tolán. El desenlace de este enfrentamiento fue que el sacerdote abandonara su metrópoli, con palabras que a continuación, siendo fusión de historia y leyenda, se habla de su partida, su paso por Cholula, su cruce de las cordilleras y de las montañas del Señor de la Niebla, el actual Pico de Orizaba, hasta alcanzar la orilla del mar, por el oriente, en busca de Tilán Tlapalán, el lugar de color negro y rojo, el país de la sabiduría. La marcha de Mixcoatl, que pronto iba a reaparecer en tierra del mundo mayance, marcó la primera gran decadencia de Tolán, anticipo de lo que fue más tarde su ruina definitiva. Por lo que toca a los toltecas, muchos abandonaron también entonces su ciudad y llegaron a apartadas regiones. Huemac, el último de los señores toltecas. Tras la salida de Quetzalcóatl, hubo al parecer varios gobernantes en Tolán que pudieron mantener la prepotencia de la antigua metrópoli durante casi toda una centuria, hasta fines del siglo XI. En el año 9 Conejo, 1098, entró en escena Huemac, el último de los señores toltecas. Durante su largo reinado, subsistió en gran parte el área de dominación tolteca, mas como había ocurrido antes en tiempos de Quetzalcóatl, los textos indígenas vuelven a hablar de portentos y perturbaciones. Entre otras cosas, hubo grandes aflicciones y muertes por causa de el hambre. El hambre en Tula, durante el gobierno de Huemac.
El relato mítico nos dice que esa desgracia se abatió sobre el pueblo tolteca como un castigo de los dioses de la lluvia. Estos se habían aparecido a Huemac y lo habían invitado a competir en el juego de pelota. Huemac apostó allí sus jades y plumas de quetzal. Los dioses de la lluvia ofrecieron lo mismo en caso de pérdida. Realizado el juego, Huemac salió vencedor. Los dioses de la lluvia, en vez de jades y plumas de quetzal, pretendieron darle mazorcas de maíz. El señor de los toltecas se enojó y exigió que los dioses le entregaran jades y plumas finas. Con tal desdén, se atrajo su ira. Recibió los jades y las plumas, pero también 4 años de sequía y el hambre. El enfrentamiento en Tula durante el gobierno de Huemac. Otras calamidades ocurrieron luego. Entre ellas, hubo un serio enfrentamiento de los toltecas chichimecas y los toltecas nonualcas. Estos últimos, según vimos, habían venido a Tolán para participar en el trabajo de las edificaciones y finalmente se habían quedado allí en forma permanente. Lo primero comenzó como un disgusto y terminó como abierta rebelión de los toltecas nonualcas. Huemac busca la cueva de Zincalco en Chapultepec. Huemac tomó entonces la determinación de abandonar Tolán en busca de la cueva de Zincalco en Chapultepec. Ello ocurrió, según parece, en una fecha calendárica, 1 pedernal, que se ha correlacionado con el año 1156. Huemac murió en Chapultepec algunos años después. La cueva de Zincalco en Chapultepec es la entrada al inframundo, el lugar a donde van los muertos. La conexión
entre este mundo y el más allá. Está ubicada en la montañita del Castillo, en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde se ubica actualmente el Audiorama. Es un lugar muy bonito y agradable, donde puedes escuchar música culta y relajarte. La segunda decadencia de Tula. De diversas formas, los documentos indígenas mencionan la ruina definitiva de la metrópoli. Los anales de Cuautitlán dicen: entonces se acabaron los años de los toltecas. Por su parte, otra obra también en náhuatl, la historia tolteca chichimeca, asienta: enseguida, en la noche ocultaron todas sus pertenencias, lo que había sido de Quetzalcóatl. Todo lo guardaron, luego empezaron a salir de Tolán. La segunda decadencia de la ciudad y su total abandono trajeron consigo las más completas dispersiones de los toltecas y a la vez facilitaron la penetración por el norte de nuevas oleadas de chichimecas. Algunos toltecas permanecieron refugiados en distintos sitios del Valle de México. Otros marcharon a rumbo a Cholula. Allí fueron sometidos por los olmecas xicalancas, hasta que un siglo después lograron sobreponerse a ellos y adueñarse de esa ciudad sagrada. La dispersión tolteca dejó también honda huella en tierras de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, de modo especial en varios lugares en el área maya. Al parecer, en algunos casos, los emigrantes de esta segunda dispersión fueron a sumarse a los descendientes del grupo también de estirpe tolteca, que habían salido siglo y medio antes, al tiempo de la huida de Quetzalcóatl. En contraste con lo que significó esta nueva difusión de la influencia tolteca, otros pueblos comenzaron a penetrar por el rumbo de la metrópoli abandonada. El panorama político y cultural de Mesoamérica estaba a punto de alterarse de nuevo. El periodo posclásico se ha fijado a partir de la ruina de Tolán, el término de la fase o etapa temprana, en los siglos X al XII, poco más de 3 centurias de evolución autónoma que daban ya solo al hombre de Mesoamérica antes de llegar los intrusos españoles.
Los mejores logros del posclásico en tierra maya. Elementos que también denotan influencia tolteca son las plataformas consideradas como Zompantli, destinadas a sostener con sus armazones los cráneos de los sacrificados. Deben mencionarse también las ya mucho más frecuentes representaciones de la serpiente emplumada, entre ellas la que, a modo de columnas, como en Tolán, ostentaban la cabeza en el suelo y el resto del cuerpo en alto. Finalmente, los juegos de pelota, que como los de el altiplano, se construyeron cerrando con muros los extremos, tanto el gran juego de pelota de Chichén como la última estructura de la pirámide de El Castillo, en honor de Kukulcán, además de incluir representaciones y otros elementos de inspiración tolteca, cuentan entre los mejores logros del posclásico maya. Correspondió también a este periodo haberse edificado en el ámbito mayance, probablemente con inspiración del altiplano, lo que más allá de cualquier alegato, debe considerarse como una auténtica ciudad. Nos referimos a la metrópoli de Mayapán, que, además de su centro ceremonial y administrativo, llegó a tener dentro de sus murallas, según lo comprueba la arqueología, más de 3,000 casas habitación, aunque los invasores, con el paso del tiempo, acabaron por mezclarse con la población mayance. Su influencia quedó para siempre en campos como el de las creencias y ritos religiosos. Por ejemplo, Chac, el dios de la lluvia, vio enriquecidos o modificados sus atributos en relación con los de Tlaloc. El culto a la deidad solar exigió aumento en el número de víctimas sacrificadas, probablemente con el mismo propósito que en el altiplano: fortalecer la existencia de quienes eran tenido como supremo dador de la vida. Para el estudio del pensamiento religioso, las fiestas y ceremonias que mantenían vigencia en esta época son de valor inapreciable. Los tres códices mayas que se conservan, se conocen estos en función de las ciudades donde hoy se hallan, como códices Dresde, en Alemania, de París y Madrid. El aprovechamiento completo de estas fuentes, al igual que el de las inscripciones del periodo clásico, dependerá desde luego del pleno desciframiento de la escritura jeroglífica maya. El completo abandono de Tula. El completo abandono de Tolán Xicocotitlán
acaecido hacia la segunda mitad del siglo XII, produjo grandes alteraciones no solo en la altiplanicie central, sino en la mayor parte de Mesoamérica, y aún en algunas regiones de fuera de ella, en el ámbito norteño. Hubo penetración de emigrantes de cultura tolteca en territorio de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. También entraron algunos de esos grupos en la región yucateca y en las tierras altas del mundo mayance. Así, el colapso de Tolán tuvo grandes repercusiones en distintos rumbos de Mesoamérica. Desprotegidas las fronteras norteñas de la zona de alta cultura, se desarrolló una nueva época de invasiones, cambios culturales y reacomodos de pueblos. El posclásico temprano concluyó poco después de la ruina de Tolán. Posteriormente se dieron los acontecimientos de reacomodos de pueblos en el posclásico medio. Este periodo, el posclásico medio, comprende la fase de transición entre el posclásico temprano y el posclásico tardío. Esta época es descrita como de crisis y reacomodos entre 1200 y 1325. Es designada con el nombre de posclásico medio. La época posterior es la del posclásico tardío. En esta se da la evolución cultural autónoma de Mesoamérica, de 1325 a 1521, cuando tuvieron lugar el asentamiento definitivo, los procesos de superación y extraordinario esplendor de los mexicas o aztecas. Xolotl, lo más sobresaliente en el posclásico medio a principios del siglo XIII. La penetración hacia mediados del siglo XIII de las hordas capitaneadas por Xolotl volvió patentes los grandes contrastes que había entre los pueblos sedentarios, creadores de centros urbanos, y los bélicos inmigrantes, señores de la flecha y del arco. Al decir de los anales de Cuautitlán, eran estos chichimecas que vivían como cazadores, que vestían con pieles de animales y que comían tunas grandes, cactos, maíz silvestre. Los descendientes de los toltecas, de los que quedaban unos pocos en la región de los lagos, hablaban el idioma náhuatl, que en menos de 2 siglos iba a ser el idioma más difundido en Mesoamérica. Los invasores se expresaban, en cambio, en lenguas de tronco macro-otomangue, como el pame. Hay 3 códices elaborados más tarde en Texcoco y que llevan los nombres de Xolotl, Tlotzin y Huinatzin, así como los escritos de don Fernando de Alba Ixtlilxochitl. Debemos, sobre todo, a la información que los códices nos permiten conocer lo que entonces ocurrió. En la primera lámina de Xolotl aparece el caudillo del mismo nombre, acompañado de su hijo Nopaltzin. Contemplando desde la cima de un monte la superficie del Valle de México en busca de lugares de asentamiento, tras permanecer algún tiempo en el sitio que en su honor se llamó Xoloc, se hizo establecimiento definitivo
en Tenayuca, allí donde existía ya desde antes vestigios de edificaciones toltecas. Se organizó la que Ixtlilxochitl solemnemente llama corte de los chichimecas. El príncipe Nopaltzin y otros hicieron desde allí algunas incursiones a lugares como Culhuacán y Cholula. Poco a poco, las gentes de Xolotl adquirieron una imagen de lo que había sido y eran las tierras que ahora iban a poblar la zona de los lagos. Era en verdad atractiva. Además de las posibilidades de la pesca, las montañas cercanas ofrecían mucho más que las llanuras del norte: abundancia de caza, los vestigios de cultivo y lo que quedaba de las antiguas chinampas y de sistemas de irrigación. Todo ello representado en el códice Xolotl interesaba menos a los chichimecas. El atole y los tamales, alimentos desde antes del año de 1315. Por este mismo tiempo, o sea, durante el último tercio del siglo XIII, algunas de las tribus nahuatlacas, procedentes de Chicomostoc, habían consumado también su entrada por diversos rumbos del Valle de México. Entre los primeros en llegar estuvieron los Xochimilcas, así como los que luego fueron a establecerse por el rumbo de Chalco y los que más tarde se conocieron con los nombres de tepanecas y acolúas. Hubo desde luego numerosos contactos, intercambios culturales y enfrentamientos entre miembros de estas tribus, por una parte, y grupos de los chichimecas de Xolotl y descendientes de los antiguos toltecas, por otra. Finalmente, con intervención de Xolotl, entonces muy anciano, varios de los distintos inmigrantes se establecieron ya en lugares determinados. Los tepanecas quedaron al norte y comenzaron a fundirse con los antiguos habitantes de Azcapotzalco, que eran a su vez mezcla de gente de origen teotihuacano, otomí y tolteca. Una rama de los chichimecas, conocida como la de los otomazahuas, fijó su residencia al norte en Jaltocán,
por el rumbo del oriente. En Coaquilchán se asentó la tribu de los Acolúas. Nopaltzin, el hijo y sucesor de Xolotl, se quedó en Tenayuca, casado con una princesa culhuacana de estirpe tolteca. En el caso de las tribus chalcas y xochimilcas, debemos añadir que al mezclarse en los sitios de lo que derivaron sus nombres, con sobrevivencia de la filiación tolteca, contribuyeron a un nuevo desarrollo en los correspondientes lugares. La historia, hasta mediados del siglo XIV, puede resumirse diciendo que consistió en una serie de procesos de cambios culturales, cuyo término fue la transformación en civilizados de las antiguas hordas seminómadas. A Nopaltzin, que murió hacia 1315, lo sucedió Tlotzin, el primer jefe chichimeca mestizo tolteca, ya que por línea materna fundó un señorío no muy lejos de Coaquilchán, en Tlatzayán, Tlalanostoc. La influencia que recibió en particular de un sacerdote chalca de origen tolteca fue factor decisivo en los cambios que luego se produjeron, según las noticias que proporciona el códice que lleva el nombre de Tlotzin. Gracias al sacerdote chalca, aprendió la lengua náhuatl y degustó ya de manjares como el atole y los tamales, alimentos clásicos de las gentes civilizadas de Mesoamérica. Otros señoríos. Establecimiento y desarrollo de otros señoríos en la región central. La formación en la zona norte del valle del señorío de Jaltocán, poblado por grupos otomazahuas. También allí se desarrollaron, aunque con menor intensidad que en Texcoco, procesos de cambio cultural. Jaltocán adquirió además considerable prepotencia política, pudo así expandirse hasta abarcar desde el rumbo de San Cristóbal Ecatepec hasta una parte del Valle del Mezquital en el actual estado de Hidalgo. Por su parte, los tepanecas de Azcapotzalco, donde vivían gentes de origen muy distintos, iniciaron la etapa de su verdadero florecimiento hacia principios del siglo XIV, cuando tuvieron por gobernante supremo al señor
Acolnahuacatzin. Este actuó ya hostilmente con otros descendientes de Xolotl, que habían permanecido en Tenayuca, y asimismo tuvo enfrentamientos con los habitantes de Culhuacán. Consecuencia de esto último fue que sitios como Coyoacán, así como una parte considerable del interior de los lagos, precisamente donde se hallaban las islas que más tarde se llamaron Tenochtitlan y Tlatelolco, cayeron bajo el dominio de Azcapotzalco. Al sucesor de Acolnahuacatzin habría de corresponder ensanchar al máximo su territorio, aún a costa de la existencia misma de otros señoríos como los de Jaltocán y Texcoco. Los chalcas y los xochimilcas continuaron asimilando la cultura de los más antiguos residentes de origen tolteca. La existencia de los señoríos de Chalco y Xochimilco como entidades independientes iba, sin embargo, a verse muy pronto amenazada por los designios de culhuacanos y tepanecas, de los tlahuicas, que pasaron a situarse en lo que hoy es el estado de Morelos, dando origen al señorío de Cuernavaca, así como fue el caso de otras tribus nahuatlacas. Su supervivencia en libertad pronto cayó en peligro. Los tepanecas de Azcapotzalco se adueñaron al fin de esa región, y el destino de lo que genéricamente designan las fuentes como Tlatepotzacas abarcó este nombre a los grupos que fueron a situarse a espaldas de las montañas, es decir, más allá del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, algunos de estos acercándose a la ciudad de Cholula. Se convirtieron en auxiliares de las gentes toltecas que, como vimos, se impusieron allí a los olmecas Huixtotín, que habían sido dueños de ese gran centro desde el siglo IX. Los tlatepotzcas, que así colaboraron con los toltecas, fueron recompensados con una concesión de tierras dentro también de lo que hoy es el estado de Puebla, al sur de su moderna capital. Surgieron así los señoríos de Cuautitlán y Totomihuacán, y paralelamente el de Huexotzinco. Tan grande llegó a ser el desarrollo, especialmente del último, que a la postre, a mediados del siglo XIV, los hueyotzincas pudieron extender sus dominios hasta incluir en ellos a la metrópoli cholulteca. Miembros también de los contingentes tlatepotzcas fueron los tlaxcaltecas, entrados estos en el Valle de México desde principios del siglo VIII. Se habían asentado en Poyautlán, no lejos de señorío de Coatlichán. Tras un enfrentamiento con los habitantes de dicho lugar, los tlaxcaltecas continuaron su marcha hasta llegar a tierras del estado que lleva su nombre.
Aproximadamente desde 1340 se inició el proceso de fundación de las 4 cabeceras tlaxcaltecas. Fueron estas las de Tepetípac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán. De este modo, la serie de penetraciones, crisis y reacomodos de pueblos iniciados desde fines del siglo XII fueron dando lugar a la consolidación de nuevos centros, varios de los cuales se convirtieron en importantes focos de cultura. Se inició en el Valle de México y regiones vecinas una nueva etapa cultural que se ha comparado con el casi contemporáneo temprano renacimiento italiano, cuando florecían también en el viejo mundo numerosas ciudades, estados de creciente esplendor. Al decir de un texto en náhuatl, incluido en el Códice Matritense, entonces adquirieron vigor nuevos señoríos, principados, gobiernos, y los príncipes, señores y jefes gobernaron, establecieron ciudades, hicieron crecer, extendieron y aumentaron sus ciudades. Algunas de esas ciudades, cabeceras de señoríos, pretendieron una y otra vez el predominio absoluto sobre la región del valle y sus alrededores. Correspondió a Azcapotzalco ejercer supremacía por largo tiempo. Ahora bien, en este escenario político de la región de los lagos, hacia mediados del siglo XIII, hizo su aparición el último grupo nahuatlaca, venido también del norte, los mexicas o aztecas, portadores de tributos en función de los cuales realizarían su destino a su propia conciencia de ser un pueblo predestinado y a su fuerza de voluntad indomeñable se debió que antes de 2 siglos se convirtieran los mexicas en amos supremos de buena parte de Mesoamérica. Peregrinación de los mexicas. Aztlán, es decir, el sitio donde moraban los aztecas o mexicas antes de iniciar su marcha, según las representaciones de algunos códices, era una isla en medio de una laguna. Los mexicas vivían allí, siendo tributarios de los que se nombraban aztlanecas. Grandes eran sus penalidades en ese lugar. Al fin, su protector, el dios Huitzilopochtli, se compadeció de ellos. Su determinación fue que partieran de allí para establecerse en la tierra que les tenía destinada. Él mismo había ido a contemplar la que debía ser su nueva patria de su pueblo. En el pensamiento divino existía ya la ciudad que los mexicas habrían de edificar en medio de los lagos en el corazón de Anáhuac. Estas fueron las palabras de Huitzilopochtli, según la crónica en náhuatl del indígena Cristóbal del Castillo.
Así es, ya he ido a ver el lugar bueno, conveniente. Se extiende allí un muy grande espejo de agua. Allí se produce lo que vosotros necesitáis. Nada se echa allí a perder. No quiero que aquí os hagan perecer, así os haré regalo de esa tierra. Allí os haré famosos en verdad entre todas las gentes. Ciertamente no habrá lugar habitado donde vosotros no alcancéis fama. Huitzilopochtli determinó la marcha de los mexicas en un año de su calendario 1 pedernal. Tal fecha estaba consagrada precisamente al dios Huitzilopochtli. Algunos que han querido relacionar esta recordación mítico-calendárica con la cronología del mundo europeo señalan que dicho año 1 pedernal correspondió al de 1111 después de Cristo. Suponen otros que la partida desde Aztlán ocurrió en un ciclo de 52 años después, en 1163 después de Cristo. A ciencia cierta, tan solo sabemos que la peregrinación se prolongó por largo tiempo. Los escribanos mexicas de los códices o libros de años, tratando de esclarecer su propio pasado, dejaron el siguiente relato que recogió Bernardino de Sahagún en su Códice Matritense. Los mexicas, según la tradición, vinieron hacia acá los últimos, desde la tierra de los chichimecas, desde las grandes llanuras. ¿Cuánto tiempo anduvieron en las llanuras? Ya nadie lo sabe. Los mexicas comenzaron a venir hacia acá. Están pintados, se nombran en lengua náhuatl los lugares por donde pasaron. Al venir, cuando fueron siguiendo su camino, no se les recibía en parte alguna. Por todas partes eran repudiados. Nadie conocía su rostro. Por todas partes les decían: ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? En contraparte, los mismos textos reiteran la confianza del pueblo que, a lo largo de su marcha, sabía que su Dios venía hablando a los sacerdotes, señalándoles el camino. Yo os iré sirviendo de guía, decía Huitzilopochtli. Yo os mostraré el camino.
El primer periodo de enorme duración lo constituyen los milenios prehistóricos que abarcan desde el poblamiento en lo que hoy es territorio mexicano hasta la aparición de la agricultura. Como antecedente de este periodo, trataremos también de los orígenes del hombre americano y de los más antiguos vestigios de su cultura en América del Norte. Segundo gran periodo, que va desde aproximadamente 2300 años antes de Cristo hasta los comienzos de la era cristiana, es el que se designa como preclásico. Se estudian en él los antecedentes y el primer surgimiento de la alta cultura en el México antiguo. 3 etapas, la del preclásico inferior, medio y superior, integran este periodo. Lo más significativo en él es el surgimiento de la cultura olmeca, origen de las grandes transformaciones que llevaron a consolidar una civilización en esta parte del Nuevo Mundo. Desde los principios de la era cristiana hasta aproximadamente el siglo IX después de Cristo, se sitúa el periodo clásico, así llamado por considerársele como el de mayor esplendor en México antiguo. A lo largo de este periodo, distinguen los especialistas varias etapas de menor duración, aunque los testimonios escritos acerca del periodo clásico, bien sea de Teotihuacán, la región de Oaxaca, la zona del Golfo o el área maya, solo en parte han podido ser descifrados o son menos abundantes si se comparan con los relacionados con el periodo siguiente. La arqueología proporciona ya considerable información, permite conocer los logros más sobresalientes de este periodo, centros ceremoniales, metrópolis como Teotihuacán, grandes creaciones en el campo de las artes plásticas, inscripciones y testimonios calendáricos. La herencia cultural del periodo clásico para siempre dejó una honda huella. El posclásico, a partir de la decadencia y la ruina de los centros que florecieron en el periodo anterior, concluyó con la conquista española.
Tradición de muertos en Tecajique. Inicia desde el día 31 de octubre a las 12 horas, con la llegada de los niños. Estos permanecen con nosotros toda la noche del día 31 de octubre y se retiran el 1 de noviembre, cuando precisamente llegan a visitarnos los adultos. A su vez, los difuntos grandes permanecerán toda la noche del día 1 de noviembre y se retirarán el día 2, que es cuando llegan los fieles difuntos. Este día, en particular el 2 de noviembre, está muy cargado de energía, por lo que se recomienda quedarse en casa. Esta celebración es todo un ritual ofrecido a nuestros muertos. Desde las 12 del día 31 de octubre, las campanas comienzan a repicar con un tono similar a este. Tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan. Es el llamado a los niños difuntos. A partir de las 12 del día 1 de noviembre, el tono de las campanadas cambia al siguiente. Tin, tin, tin tan, tin tan, tin tan, tin, tin, tin tan, tin tan, tin tan. Se dice que doblan las campanas y es el llamado a los muertos adultos. Las casas se llenan de ofrendas y del aroma a la flor de cempasúchil y humo de somerio o incienso. Es muy característico percibir el aroma de guayaba y el color de las mandarinas, naranjas y manzanas, el olor del atole de diferentes sabores y de tamales, el mole rojo y verde, hasta la barbacoa, el olor del pulque o de algún vino, el humo de las veladoras, el aroma del pan de muerto y la combinación de colores, naranja, morado, blanco, verde, negro y amarillo. Las flores no solo son de cempasúchil, también se ponen flores de pata de león moradas o crisantemos blancos y unas en particular silvestres, es la llamada flor de angelito. Las gorditas de elote con miel, estas son como galletas,
pero su preparación es muy especial, ya que se deben cocer en el comal sobre unas piedras de hormiguero para que no se quemen. Es todo un arte la preparación de estas. Todo esto se pone en las ofrendas, dependiendo de lo que les gustaba comer en vida a los difuntos. Los cantos y rezos se hacen durante toda la noche o gran parte de esta, el 1 de noviembre hasta el amanecer del día 2 de noviembre. Las ofrendas no se deben tocar ni comer mientras están los muertos de visita en las casas, y se debe nombrar a la persona o personas a las que se les está ofreciendo. Es en ese momento en que recuerdan los nombres de toda la familia que ha muerto, porque se debe nombrar uno por uno poniendo su ofrenda y una veladora para que no les falte la luz en su camino de regreso con Dios. ¿Qué se hace con la ofrenda y las flores? La ofrenda se debe repartir entre los vecinos más cercanos después de que se hayan ido los muertos. Bueno, eso era antes. Actualmente no sé si alcance para repartir. Las flores se llevan finalmente al panteón y se colocan en la tumba de cada muerto. Es importante que se mencione el nombre de cada difunto porque de esta forma sigue vivo en el corazón de sus familiares. Yo hago mi ofrenda a mi hijo que se me adelantó hace 20 años, Danielito Bautista Cruz. Tenía 7 años cuando él partió hacia el camino de Dios. El primero en llegar este 31 de octubre es mi hijo Daniel. A él está dedicada esta ofrenda. Danielito Bautista Cruz. Después llegarán mis padres, ocupando cada uno su lugar en el altar, Cornelio Bautista López y María de Jesús Cabañas Ponce. Enseguida llegarán mis abuelos,
Francisco Cabañas Camargo, Zenaida Ponce Villa, Eliseo Bautista Monroy y Marciala López Pacheco. Luego llegarán mis bisabuelos, Albino Bautista Mera, Romana Monroy, Abel López Pérez, María Pacheco Zúñiga, Nicolasa Camargo y María Juana Villa. En el centro del altar estarán mi hijo Danielito, junto a mi tatarabuela Trinidad Zúñiga y su bisabuelita Angelita Salvador, mis padres y sus abuelos maternos Raúl Isaías Cruz, Salvador y Rosa María Soriano Ruiz Ángulo y su bisabuelita Juana Ángulo. Después llegará la mascota de mi hijo, una gatita que la quería mucho mi hijo, se llamaba Perlita. Esta gatita de color miel y de ojos azules decía mi hijo que era su despertador, porque todas las mañanas iba a maullar en la puerta de su habitación hasta que lo despertaba. Después llegarán todos los invitados de mi padre. Todos ellos eran sus amigos. Prácticamente todos los habitantes de Tecajique, contemporáneos de la mitad del siglo XX. Algunos de los nombres que recuerdo son los siguientes, pero aun cuando omita a muchos, todos eran sus amigos y todos llegarán a la fiesta. Los señores Antonio Bautista, Andrés González, Ángel Vera, Ángel Cano, Alfonso Flores, Aurelio Cruz, Adrián Flores, Aurelio Sánchez, Arcadio Gutiérrez, Audón Cerón, Anastasio Granados, Agustín Bautista, Alejandrino Flores, Antonio López, Baldomero Aldana, Bruno Cruz, Seferino Granados, Carlos Cruz, Carlos Vera, Celio Cruz,
Zenén Vera, Crescencio Flores, Dolores Cruz, Enrique Paredes, Emilio Mendoza, Elías Cruz, Epitacio Bautista, Fabián Flores, Francisco Flores, Félix Flores, Felipe Cruz, Francisco Cruz, Guillermo Bautista, Gonzalo Olvera, Gabriel Yáñez, Gualberto Villa, Hipólito Bautista, Isabel Granados, Isidro Vera, José Bautista, Juan Gutiérrez, Leobardo Gutiérrez, Magdaleno Hernández, Marcos Hernández, Maximiano Mendoza, Manuel Gazo, Miguel Cano, Miguel Cruz, Miguel Bautista, Marcial Flores, Nazario Portillo, Norberto Cano, Pedro Hernández, Ramón Flores, Rafael Aldana, Reyes Aldana, Rufo Cruz, Severo Aldana, Saúl Sánchez, Timoteo Vera, Vicente Granados, Vicente Vera, Zenón Cerón y todos aquellos que me faltaron. En lo más alto del altar están aquellos seres que nos dieron cultura. Quetzalcóatl, Mixcoatl, Iztapalotl, Xolotl, Nezahualcóyotl, Motecuzoma, Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente, Motolinia, el pobrecito. Carlos León Portilla, Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Felipe Ángeles,
Emiliano Zapata.